Buenas tardes, Dios les bendice. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Bendito sea el nombre del Señor porque nos permite, número uno, ver la luz de este nuevo día. Gracias a Dios porque Amén. Gloria a Dios. unos ya no la vieron, Amén. unos ya están en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que quiere que Dios hagamos? Hemos estado hablando sobre qué es lo que quiere que hagamos en este tiempo. Sí nos encerraron, pero no debemos de estar callados, debemos de estar hablando de las maravillas que nuestro Dios hace a través de nuestras vidas. No solamente de la mía, sino la de mi familia, porque podemos decir gracias a Dios porque estamos sanos, gracias a Dios porque nos da, Señor, la forma para agradecerte en este día. El día de hoy tiene Dios una palabra que puede también anexarse a lo que hemos estado revisando en la Escritura. A través de la historia, nuestro Señor Jesús ha utilizado a profetas para poder enviar mensajes, muchas veces para salvar a todo un pueblo, a toda una nación. Y en esta ocasión nuestro Señor ha enviado a un profeta, a Jonás. Ese profeta que en un momento, en su rebeldía, no hizo caso al mandato del Señor de ir a anunciar, que era lo que quería que anunciara a Nínive. Y comenzamos abriendo nuestras escrituras en Jonás capítulo 1, en su verso 1 y 2. Amén. Amén. Jonás quiere decir su nombre paloma. Él era un profeta de los que había nuestro Señor utilizado para enviar mensaje a Nínive. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuál era el castigo por el que nuestro Dios estaba enviando a Jonás? Para que ellos se arrepintieran, para que ellos quitaran el enojo de Jehová. Dice, su maldad ha subido delante de mí. Esa copa de maldad, eso cuando ya rebosa y rebasa los límites, es cuando el Señor se ira, se enoja. Dice, la vida de Jonás fue un hombre que profetizó en los días de Jeroboam, segundo rey de Israel, de 793 a 753 antes de Cristo. Vino de Gatá de Fer, cerca de Nazaret, en Jerusalén. En Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, nos habla de qué manera. Amén, gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Amén. 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 Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Jamut hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gatar Efer. Ahí está la historia de este hombre. Ayudó a Jeroboam II a recobrar territorio perdido de Israel, según este mismo texto que ya leímos. Era profeta de las tribus del norte, quinto de los profetas menores, y es llamado a profetizar a una nación enemiga, brutal y sin misericordia. No era extraño que huyera, que no hiciera el mandato de Dios de haberlo enviado a Nínive. El libro de Jonás solamente tiene 4 capítulos, y en todo el libro realmente menciona una profecía. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Jonás tenía que llevar a Nínive. Tenía que avisarles que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. ¿Con qué fin? Con el fin de que los hombres de esa tierra se arrepintieran y pidieran perdón por su maldad. En Jonás capítulo 3, verso 4, dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero eso ya lo hizo mucho después de haberse airado y de haberse enojado. Y dijo, no voy a hacer lo que él me dice. El Señor Jesús mencionó a Jonás llamándole profeta.
En Mateos capítulo 12, verso 39, ahí nos habla nuestro Señor Jesús sobre este hombre, sobre este profeta. Mateo capítulo 12, verso 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En el libro de Jonás se habla del amor de Dios por la ciudad de Nínive, capital de la nación, que tenía una población de 120,000 personas. Los incrédulos no la aceptan como histórico porque el incidente del gran pez, la ballena, pensaban ellos que había sido un libro escrito para escribir un guión de una película. El Señor Jesús cita a Jonás no como parábola, sino como un evento histórico a través de la historia y a la vez profético. Mateo capítulo 16, verso 4 nos vuelve a repetir: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Eso fue lo que les anunció el Señor Jesús. No les va a ser dada señal, porque estaban pidiendo ellos una señal. Dice, no les será dada ninguna señal, solamente la señal del profeta Jonás. Y ahorita se van a dar cuenta por cuál era la señal del profeta Jonás. Después de saber un poco sobre la vida de Jonás y saber algunos detalles en este libro sobre la historia escrita en él, la Biblia nos dice y nos da a entender que Dios resalta dos cosas. Una, elige. Número 2, comisiona. Y en tercer lugar, Dios ordena. ¿Y ordena a quién? A su predicador, a su enviado, a su profeta, a exclamar, a pregonar o a proclamar en contra de Nínive el mensaje que Dios le ordena a Jonás. Dar mensaje de arrepentirse o serán destruidos. ¡Qué peso! ¡Qué peso para este hombre! Porque solamente con este mensaje, más adelante se van a dar cuenta que el Señor los libró y muchos vivieron. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio y sus ejércitos rodearon y saquearon en numerosas ocasiones a Israel. Se decía que sus guerreros eran de los más sangrientos y brutales en esos días, por lo cual Jonás sabía de lo que el pueblo de Israel había sufrido. Además, los israelitas eran sus compatriotas. ¿Cómo pues iba él ir a dar un mensaje de arrepentimiento a esa gente que había matado a muchos de Israel? Él no quiso. Jonás hizo lo que muchos hombres han hecho, incluso nosotros. Rechazó y se negó al llamado de Dios y no quiso ir a dar el mensaje de arrepentimiento. Jonás capítulo 1, verso 3. ¿Qué fue lo que hizo Jonás después de haber recibido la orden de nuestro Dios de ir a anunciar esto? Jonás capítulo 1, verso 3. Amén. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tercia pagando su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, en esa embarcación, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, eso es lo que él creía, que solo con huir y irse y esconderse, huía de la presencia de Jehová. Dice, cuando él me busque no me va a encontrar. ¿De qué manera me va a poder reclamar? Se imaginó él. Jonás estaba determinado a huir del mandamiento de Dios, pero Dios no estaba decidido a que él hiciera su voluntad y que no obedeciera. Competir contra la voluntad de Dios es una lucha inútil. Jonás pudo haber sido detenido en cualquier lugar antes de su viaje a Tarsis, pero aún Dios permitió que él comprara el pasaje del barco para huir. Dios haría lo necesario para que
ya dentro del barco, Jonás hiciera la voluntad de Dios y acatara la orden que Dios le había dado. Y nos vamos a ocupar ahorita de leer Jonás capítulo 4 hasta el verso 16. Allí van a oír ustedes la historia, cómo fue que paso a paso fue sucediendo a partir de que este hombre se subió en ese barco para huir. Hagan de cuenta que digo, voy a Tasqueña, me compro mi boleto y me voy a Acapulco. Y allí me embarco y la distancia va a hacer que Jehová jamás me busque y que jamás me encuentre. Pero ¿qué dice Jonás capítulo 4? Pero hizo Jehová levantar un gran viento en el mar y hubo en la mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado el interior de la nave y se había echado a dormir. Se había ido hasta la parte más baja del barco. Allí escondido él permanecía dormido. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tenga compasión de nosotros y no perecemos, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? Le preguntaron y le dijeron: decláranos ahora, dinos de dónde vienes. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se la había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y entonces estos hombres clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás entre todos y lo echaron al mar, y el mar se aquitó del furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Estaban tan impresionados que dice la palabra, ya no empezaron a adorar a sus dioses. Adoraron al Dios de Jonás, a Jehová, pidiéndole que tuviera misericordia y los perdonara de lo que habían hecho. Arrojar a Jonás al mar. E hicieron sacrificios a él, e hicieron los usuales votos que el hombre suele hacer cuando tiene un tipo de experiencia emocional como esta. Jonás capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. El siguiente evento ha sido criticado y han hecho burla y escarnio y declarado como imposible que esto sucediera. Un gran pez en el mar que se tragó a Jonás, pero nuestro Señor Jesucristo refiere y habla él mismo esta historia del gran pez en el Nuevo Testamento. Acuérdense que lo iniciamos leyendo al principio, como representación de su propia muerte, sepultura y resurrección. Amén. Nuestro Señor estuvo 3 días y 3 noches bajo la tierra, sepultado. Mateo capítulo 12, verso 40 nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Lucas capítulo 11, verso 39 al 32. ¿Cómo nos va explicando? ¿Por qué comparaba nuestro Señor Jesús que habría una señal? La señal del profeta Jonás. Amén, aleluya. Esa era la única señal que él les anunciaba. Lucas capítulo 11, verso 29 al 32. Amén. Porque como estuvo y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Amén. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también le será el Hijo del Hombre a estas generaciones. También lo será el Hijo del Hombre a estas generaciones. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí que Jonás está en este lugar. La generación mala y adúltera demanda señal. Lo acabamos de leer en Mateo 16:4. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Lo primero que debemos de notar aquí es cómo Dios preparó al pez para que se tragara a Jonás, al parecer una ballena, los cuales se pueden tragar un hombre adulto. De hecho, se conoce un caso de una ballena destruyendo un barco ballenero en la que sus marineros trataban de arponearla, solo para ser atrapada horas después. Al menos un hombre de la tribulación fue perdido y se presumió que fue arrojado, y cuando abrieron el vientre de la ballena, salió rodando el marinero, perdido, y él estaba palidecido por el ácido del estómago de la ballena, y perdió la razón por varios días, pero todavía respiraba y posteriormente iría recuperando sus sentidos. Amén. Gloria a Dios. Es algo verídico. Es increíble, pero es verídico. ¿Qué fue lo que sucedió con Jonás en el vientre de la ballena? Pues que Dios estaba con él. Dios, aunque lo estaba castigando por haberse alejado y haber huido, Dios lo estaba protegiendo de los ácidos de ese animal para que no le sucediese nada. Por eso dice que nuestro Señor Jesús también estuvo así como Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, pero se levantó y resucitó a los 3 días. Amén. Gloria a Segundo llamado a Jonás para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Jonás capítulo 3, versos 1 y 2. Ya después de que lo fue a alcanzar por medio de perseguirlo hasta donde se encontraba, por medio de la mar y por medio de la ballena, Jonás capítulo 3, verso 1 y 2 nos dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Era la segunda vez que nuestro Dios le volvía a hablar a Jonás y le decía: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás obtuvo órdenes de movilizarse de nuevo. ¿No te alegra, hermano y hermana, saber que Dios nuestro Señor es un Dios de segundas oportunidades? Amén, aleluya. Ahora sí, obligado, Jonás fue a Nínive a pregonar el mandato de Dios, la orden de Dios. Jonás capítulo 3, verso 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Caminando y gritando, caminando y gritando. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Noten también que Dios no le tomó en cuenta para predicar lo que había en su corazón. No.
Dios le dio un mensaje estrictamente dado por él. Hermanos y hermanas, Dios nos da la instrucción de predicar su palabra a tiempo, en el momento que Él nos lo ordena. Amén. Y a que no queremos darlo a tiempo a los demás, este mensaje Él nos lo va a dar exclusivamente con palabras de Él para los que tienen que recibirlo. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Y quiero que me ayuden a leerlo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos dice Dios que debemos de hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Prediquemos. Que prediquemos la palabra. Amén. ¿Y cuándo vamos a predicar en esa palabra? Cuando el Señor nuestro Dios nos lo ordene, no cuando nosotros queramos. Amén. Nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir la orden de nuestro Dios Amén. y debemos de hacer su voluntad, no la nuestra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando todavía hay tiempo de arrepentimiento y de pedir perdón por los pecados, es que hay que hacerlo. Amén. Gloria al Señor. Y también fuera de tiempo. Amén. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Jonás continuó por la gran ciudad de Nínive, proclamando el simple mensaje de arrepentimiento. Y el resultado no tiene igual en toda la historia humana. La palabra de Dios nos habla que desde el mayor, que era el rey, hasta el menor en la ciudad creyeron en el mensaje declarado por Jonás. Y dice que se arrepintieron de sus maldades y se humillaron ante Dios. Y a causa de su humillación y de su arrepentimiento genuino, Dios detuvo su mano de juicio. Jonás capítulo 3, versos 5 al 10. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con toda esa gente en Nínive después de haber de recibir el mensaje pregonado por Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y llegó a oídos incluso del rey y de todos los que lo escuchaban al pasar. Imagínense aquel hombre pasando por calles y caminos y gritando lo que el Dios le había ordenado. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Jonás capítulo 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Incluso hasta los mismos animales ayunaron, fueron puestos en ayuno. Sino cúbranse todos de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Eso fue lo que les dijo el rey. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Gloria a su nombre. ¿Recuerdan qué pasó con este hombre cuando contó a todo su pueblo, el rey David? Dice la palabra de Dios que de la misma manera esta palabra la dice. Se arrepintió del mal que había dicho. ¿Quién fue el que se arrepintió del mal que había dicho? Nuestro Dios. Pero porque oyó el clamor y vio que la gente estaba arrepentida. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso él se arrepintió de hacerle mal y no lo hizo. No terminó con Nínive. Y hermanos, finalmente en el capítulo 4 encontramos a Jonás fuera de Nínive, mirando a la ciudad y esperando que lo que vio allí fuera fingimiento. Un fingimiento que quizás a él no le convenía y no le gustaba. Y solo quizás Dios descubriera que ellos estaban haciendo creer que se habían arrepentido, lo que no eran ni lo que habían hecho, y que de él nuestro Dios decidiera destruirlo en otra manera.
No importa que él haya presenciado un tremendo milagro en ese momento, su repugnancia de Jonás hacia estas personas continuaba oscureciendo cualquier rostro de compasión hacia ellos. Recuerden que él sabía que ellos habían matado a muchos israelitas. Ahora su mayor temor se hizo realidad. Y Dios perdonó a todas estas personas. Jonás estaba furioso, pero en vez de hacer caso a su reclamo, Dios negoció con él como si fuera un niño. Jonás capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? ¿Se alegró porque aquellos habían sido librados de la muerte? No, se enojó. Dice la palabra de Dios que él se enojó y se apesadumbró en extremo. Verso 2. Y oró Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientas del mal. ¿Cuál es la historia a través de la humanidad, hermanos? Dice, y oró a Jehová diciendo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Dice, por eso huí, porque yo sabía que tú te ibas a arrepentir de lo que habías hecho en juicio. Yo sabía, Señor, que tu Dios eres clemente, que tú eres piadoso, que tú eres tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Tanto era su enojo que estaba pidiendo a Dios que a él lo matara, para que él muriera. Él no quería ya su vida, estaba enojadísimo. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Yo quiero ver que Dios los extermine por su maldad. Era tanto su enojo que él estaba dialogando con el mismo Dios, y el Dios mismo le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás estaba actuando como un niño malcriado, así que el Señor lo trató como tal. El odio de Jonás fue entendible considerando el maltrato tan salvaje al pueblo de Israel por parte de los ninivitas. Pero ¿qué sería de las 120,000 personas, sin mencionar a los animales indefensos, que sufrirían el castigo si Dios destruiría esa ciudad? Dios no tenía que darle explicaciones a Jonás. Si en su misericordia él tenía a bien salvar a esa ciudad, además el mensaje que Dios le dio a Jonás para que él lo transmitiera a Nínive era solamente claro: la ciudad será destruida en 40 días. Ni siquiera habla dentro de este mensaje alguna palabra que influyera a la ciudad para que ellos pensaran de diferente manera, para que se arrepintieran de sus malos caminos, sino que fue el rey el que proclamó y anunció a Nínive, a hombres y animales, un ayuno por mandato de él. Por eso Dios perdonó a Nínive, porque su misericordia sigue siendo manifestada una vez más a través de la historia. Una historia por demás difícil de creer, pero está escrita para que se tenga como testimonio por siempre a toda la humanidad. Dios con gracia y paciencia le explicó a Jonás su soberana voluntad después de salvar a Nínive y de haberlo hecho pasar por todo esto. Jonás capítulo 4, versos 6 al 11. Ayúdenme ustedes con cada uno de los pasajes. Y preparó Jehová Dios una calabacera, Capítulo 4. la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Cómo dice esta palabra? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza,
y le librase de su malestar. Cómo todavía lo amaba y cómo lo quería y lo apapachaba. Santo y grande. Y Jonás dice, se alegró grandemente por la calabacera. Verso 7. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Amén. Cada uno de los pasos que va haciendo nuestro Dios para que aquel hombre comprendiera que el soberano sobre todas las cosas es nuestro Dios. Amén. Pero al venir el alba, dice, a esa calabacera, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Él seguía necio con su actuar. Y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, Señor, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Tuviste tú misericordia de esa calabacera? ¿Tuviste lástima? Y dice el el verso 11, el 10. Ayúdenme. Y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, pero en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. El 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios tuvo misericordia de toda esa ciudad. Por misericordia de 120,000 personas, Amén. no contando los animales. Amén, gloria. Dios salvó a Nínive de un desastre, de haber exterminado ese lugar. No sé si recuerden la historia de Sodoma y Gomorra. Un lugar donde dijo el Señor, si hallare un solo justo en ese lugar, en esa tierra, yo los libraré de la muerte. Pero nuestro Dios no encontró a nadie justo. Solamente a un hombre que era tío de Abraham, a Lot y a su familia. ¿Y qué hizo nuestro Dios con ese justo que encontró en esa tierra? Mandó unos ángeles que lo sacaran del lugar. Y los mandó que caminaran y los ángeles les iban diciendo, no volteen, Amén. porque la ira de Dios ya se había manifestado. Empezaba la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en el camino de la salida de la ciudad, hubo alguien que no hizo caso de lo que los ángeles le decían a Lot, su mujer. Y en el camino se le ocurre voltear y esa mujer se convirtió en estatua de sal. Hay historia donde se sigue buscando los vestigios de Sodoma y Gomorra. No han encontrado vestigios de Sodoma y Gomorra. Está desaparecida. Se calcinó completamente. Imagínense toda esa gente muriendo quemada por azufre. Fue horrible. Fue horrible, pero Dios, así como ha hablado y ha profetizado a través de sus profetas, Amén. que vayan y den mensaje a ciudades para que se arrepientan. Amén. Yo les pregunto en esta ocasión, en esta pandemia, ¿tenemos un profeta que nos haya anunciado esto va a suceder? Nadie, cada quien estaba ocupado en sus quehaceres. ¿Sí? La venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca. Las señales se están dando día con día. Señor. Hay señales durante este año y a finales de año, en diciembre, va a haber un eclipse total de sol. Dice la palabra de Dios que Él va a esconder su rostro. Ya hemos vivido una situación como esta de un eclipse de sol. Se queda totalmente oscuro todo. Según dicen que la palabra de Dios dice que nuestro Dios prefiere voltear su rostro. Porque dice que Él es el sol de justicia. Amén. Amén. Y si el sol de justicia va a estar cubierto Amén. por la misma luna, habrá oscuridad total. Una señal más que los tiempos están muy cercanos. Deuteronomio capítulo 1, verso 39. Cuando habla que no saben reconocer su mano derecho
de la izquierda, derecha de la izquierda. y lo considera la Escritura como unos niños. No conocen lo que es su mano izquierda con la derecha. Deuteronomio capítulo 1, verso 39. Amén. Y vuestros chiquitos de los cuales dijiste serán presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y a ellos la heredarán. Si ustedes recuerdan, Moisés no entró a la tierra prometida. Dice nuestro Señor que se la va a entregar a sus descendientes. Hermanos y hermanas, si Dios preparó a un predicador a través de utilizar un gran pez, Dios puede seguir preparando más siervos para hacer su voluntad. Solo basta estar dispuestos a ser enviados a donde Él nos ordene, pararnos en la brecha por aquellos a quien Dios quiere salvar por misericordia, no negarnos a dar el mensaje de salvación. Esta nación está pasando por hechos inconcebibles, pero aún Dios está dándonos la oportunidad de arrepentirnos para salvar este país de la ira de Dios, y no solamente este país, a todo el mundo. Amén. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Mateo capítulo 3, verso 2 y 3. Es el mensaje de salvación que Dios quiere que demos. Amén. Mateo capítulo 3, verso 2 y 3. Amén. Y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Amén. Eso es lo que quiere que nuestro Dios hagamos, arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuándo fue que se acercó ese reino de los cielos? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Amén. a poder vivir entre nosotros, a sentir el dolor humano, a vivir tal y como vive cualquier hombre, cualquier ser, a padecer, a ser vituperado, a ser dicho que era maldito, a ser juzgado y a ser crucificado a causa de los pecados de cada uno de nosotros. Amén. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Había alguien también que dijo la palabra del Señor: aparejad el camino del Señor, enderezad vuestras veredas. Hubo un hombre que estuvo aquí mucho antes que nuestro Señor Jesucristo, y este hombre dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Pero dice: detrás mío viene uno del cual no soy digno ni de desatar las agujetas de sus zapatos. Él fue el que vino a aparejar el camino, a preparar que nuestro Señor viniera para poder estar en medio de nosotros. Él fue el que dio el anuncio. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6, capítulo 16 al 19. ¿Cuáles son las causas por las cuales nuestro Dios se enoja? Ayúdenme a leerlo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué es lo que aborrece nuestro Dios? Dice: aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos, aquellos que se creen mucho, aquellos que no se humillan, al contrario, se ensalzan en las cosas que hacen. No soy superior a ti, soy superior a todos. A esos aborrece Jehová, a esos ojos altivos, que no bajan la cabeza ni delante de Dios, que no se arrepienten. La lengua mentirosa, aquel que anda en chismes, aquel que anda en habladurías, aquel que hace el mal al prójimo. Las manos derramadoras de sangre.
Yo les preguntaría en este tiempo, a la par de la pandemia hay asesinatos continuamente. Esas cifras ya no las toman en cuenta. Es otra de las cosas que aborrece Jehová. Cuando Caín mata a su hermano, dice la palabra del Señor que la sangre de Caín clamaba justicia. Nuestro Dios había mirado todo el escenario cuando él mata a su hermano y le pregunta, ¿de dónde vienes? Pero fue Abel, ¿no? Sí, Abel. Le contesta, de rodear la tierra. ¿Quién es el que contesta de esa manera? ¿De dónde viene, Satanás? De rodear la tierra y de andar buscando quienes se vengan conmigo. Esas situaciones se han vivido a través de la historia, hermanos. El corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordias entre sus propios hermanos. Todas esas cosas aborrece nuestro Dios. Valdrá la pena levantarte, hermano y hermana, a proclamar el mensaje que Dios te dará o nos dará. Muchas veces pensamos cómo levantarnos a dar un mensaje si nunca hemos podido predicar o compartir el evangelio de forma individual a las personas cercanas. Mucho menos vamos a poder hacerlo a un grupo de gentes. Pues, hermano y hermana, Dios pondrá en tus labios las palabras para hacerlo. Y así lo dice en la palabra. Mateo capítulo 10, verso 20. Tendremos y haremos como dice nuestro Dios. Aceptaremos ser sus mensajeros. Aceptaremos llevar el mensaje de salvación. Muchas veces no tenemos palabras en nuestra boca. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 20? ¿Por qué no? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que habla? Dice, porque vosotros no sois los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre, que habla a través de vosotros. Amén. Él es el que va a hablar. Muchas veces, dice, el de compartir la palabra del Señor a una persona. Y me ha tocado verlo. Aquella persona dice que nunca ha podido compartir el evangelio. Pero ¿de dónde le salen tantas palabras para poder dar el mensaje de salvación? ¿Quién es el que está trabajando? El Espíritu Santo del Padre. Amén. Él es el que habla por vosotros. Amén. No podemos negar a ser mensajeros y a dar las buenas nuevas de salvación. Jonás estuvo muy enojado, pero al final tuvo que reconocer que el soberano es nuestro Dios. Amén, aleluya. Él es el que hace su soberana voluntad en todas las cosas. Dios bendiga su palabra y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, aleluya. Amén.